Jackson. And Smith is hurt. Aquella tarde helada del 2 de enero de 1994 no parecía distinta a tantas otras en el calendario de la NFL. Pero en el viejo Giants Stadium se estaba gestando uno de esos momentos que no se explican solo con estadísticas. Dallas llegaba a Nueva York con todo en juego. El título de la NFC Este, la localía en playoffs, el orgullo intacto de un equipo que defendía la corona del Super Bowl, y al frente estaba Emmitt Smith, el corredor más dominante de su era, cargando no solo el balón, sino el peso entero de una temporada. Si este tipo de historias te atraviesan como a nosotros, este es el lugar, y Top Rank existe justamente para no dejar que se pierdan. Desde el primer cuarto quedó claro que algo no estaba bien. En una jugada aparentemente rutinaria, Emmitt recibe el balón, corta hacia el centro y es golpeado con violencia. El impacto sacude el estadio, pero lo que nadie ve en ese instante es el daño real. Su hombro derecho queda dislocado, separado. Una lesión que en la mayoría de los casos significa vestidor inmediato y semanas de recuperación. Cuando Emmitt se levanta, su brazo cuelga de forma antinatural. El dolor es insoportable. En la banca, los médicos confirman lo evidente: no debería volver al campo. El partido, sin embargo, apenas comienza. Los Cowboys pierden el balón, pierden ritmo y pierden el primer tiempo. Al descanso, el marcador favorece a los Giants. Troy Aikman sufre capturas constantes, la ofensiva no avanza y la ausencia de Emmitt se siente como un vacío físico, emocional y simbólico. En el vestidor, Jimmy Johnson sabe que está ante una decisión imposible: proteger a su estrella o arriesgarlo todo. Entonces ocurre algo que no se ensaya, que no se diseña en pizarras. Emmitt mira a su entrenador, aprieta los dientes y deja una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria del deporte: no voy a salir. No es bravata, no es orgullo vacío, es una promesa. Emmitt vuelve al campo con el hombro inmovilizado, dopado para soportar el dolor, consciente de que cada contacto puede empeorar la lesión. El estadio entero lo sabe, los Giants lo saben, y aún así, no pueden detenerlo. Cada acarreo es una lucha contra el cuerpo, contra el instinto de protección, contra el miedo. Corre por el centro, recibe golpes directos, cae, se levanta, vuelve a pedir el balón. No hay gestos heroicos exagerados, solo una determinación brutal. El partido se transforma en algo más que fútbol. Es resistencia pura. En la segunda mitad, Dallas ajusta, pero es Emmitt quien cambia el pulso emocional del encuentro. Cada yarda arrancada es una declaración silenciosa. Los Cowboys envasan, avanzan, sobreviven. El reloj se convierte en un enemigo y en un aliado. El partido llega al tiempo extra y el frío parece morder más fuerte. Emmitt sigue ahí. 30, 35, 40 acarreos. El conteo final marcaría 32 intentos, 168 yardas totales, la mayoría conseguidas después de la lesión. No hay descanso, no hay relevo. Cuando finalmente el gol de campo le da la victoria a Dallas, no hay celebración eufórica en Emmitt. Hay alivio, agotamiento y una verdad que solo aparece en momentos así. Más tarde, al hablar de ese partido, resumiría lo ocurrido con una sencillez que todavía estremece: hice lo que tenía que hacer. Nada más. Nada menos. Ese triunfo no solo aseguró la división para los Cowboys, cambió el destino de la temporada. Dallas obtendría ventaja de local, avanzaría en playoffs y terminaría levantando el Super Bowl 28. Pero todo eso nació allí, en ese césped frío, con un hombre corriendo con un hombro roto porque su equipo lo necesitaba. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas carreras, cuántos campeonatos, cuántas leyendas nacen exactamente en un momento como este? Fuentes consultadas: NFL Films, archivos oficiales de la NFL, entrevistas postpartido de Emmitt Smith, registros estadísticos oficiales de la temporada 1993. El dolor no terminó cuando el reloj llegó a cero. De hecho, apenas comenzó ahí, en el vestidor visitante, mientras el ruido del estadio se apagaba. Emmitt Smith se sentó en silencio con el uniforme todavía puesto, el hombro inflamado, rígido,
sostenido por vendas y hielo. La euforia del triunfo no tenía espacio inmediato en su cuerpo. Los médicos confirmaron lo que todos temían. La separación del hombro era grave, una lesión que normalmente deja fuera a un jugador durante semanas, y él había jugado más de medio partido así. La incredulidad recorría el vestidor de los Cowboys, como una corriente eléctrica. Nadie hablaba demasiado. Todos entendían que habían sido testigos de algo fuera de lo normal. A lo largo de los años siguientes, mientras Emmitt seguía acumulando yardas, récords y temporadas de élite, ese partido se convirtió en una especie de brújula moral para los Cowboys y para la NFL. Cada vez que se debatía quién era el corredor más completo de la historia, su nombre aparecía acompañado de esa escena. No corría solo con talento, corría con responsabilidad. Y eso se sintió incluso cuando el equipo empezó a cambiar, cuando Jimmy Johnson se fue, cuando la dinastía se desgastó y cuando las victorias ya no eran tan frecuentes. El legado de Emmitt no se construyó únicamente sobre las 18.355 yardas terrestres, ni sobre el récord histórico de touchdowns. Se construyó sobre la confianza absoluta de sus compañeros. Michael Irvin lo expresó años después con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva del equipo. Cuando Emmitt estaba en el campo, sabías que íbamos a ganar. No era una exageración emocional, era una certeza basada en hechos. Si este tipo de momentos te siguen acompañando, aunque hayan pasado décadas, este es tu lugar. Top Rank no existe para contar resultados. Existe para revivir exactamente por qué estos recuerdos siguen vivos. Con el tiempo, ese partido se transformó en material de estudio. Analistas lo usaron para hablar de liderazgo silencioso. Entrenadores lo mencionaron para explicar el sacrificio dentro de un equipo. Exjugadores lo recordaron como una de esas noches que te cambian la manera de ver el juego. Incluso en una NFL cada vez más consciente del cuidado físico, ese encuentro sigue apareciendo como un ejemplo límite, incómodo, pero imposible de ignorar. Cuando Emmitt fue inducido al Salón de la Fama en 2010, su discurso no giró alrededor de récords personales. Giró alrededor del equipo, del sacrificio compartido, de hacer lo correcto en el momento correcto. Y aunque no lo dijo explícitamente, todos sabían que aquel partido contra los Giants estaba ahí, flotando entre cada palabra. Era parte inseparable de su identidad. Hoy, cuando se recuerda esa tarde, no se glorifica el dolor por el dolor mismo. Se recuerda la claridad, la certeza de entender lo que estaba en juego y asumirlo sin dramatismo. Como él mismo dijo al mirar atrás, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, ese era nuestro año. Y lo fue, en gran parte, porque alguien decidió no salir del campo. Así es como nacen las leyendas de verdad. No en el último partido, no en la última estadística, sino en un instante específico donde todo podía romperse. Y no se rompió. ¿Cuántos momentos como este crees que existen, esperando ser recordados de nuevo? Los medios llegaron rápido. Cámaras, micrófonos, preguntas repetidas. ¿Por qué volver? ¿Por qué arriesgar la carrera? Emmitt no dramatizó. Nunca lo hizo. Mientras ajustaban el cabestrillo, explicó que en ese momento no pensó en récords, contratos ni en el futuro. Pensó en el equipo, en la oportunidad, en no dejar caer lo que habían construido durante toda la temporada. Jimmy Johnson, todavía procesando lo ocurrido, lo resumió con una frase que recorrió las transmisiones deportivas en español esa misma noche. Eso es liderazgo. No hacía falta agregar nada más. La reacción no se limitó a Dallas. En los días siguientes, jugadores rivales, analistas y exatletas comenzaron a hablar del partido como un punto de referencia. No fue solo un gran juego, fue una redefinición del sacrificio en el fútbol americano moderno. Troy Aikman, que había sufrido una de las tardes más duras de su carrera bajo la presión defensiva de los Giants, reconoció públicamente algo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Nunca había visto algo así. La frase no hablaba solo del dolor, hablaba de la voluntad. Ese partido cambió la percepción de Emmitt Smith, incluso entre quienes ya lo consideraban una estrella. Hasta entonces era el mejor corredor de la liga, dominante, consistente, productivo. Después de ese día se convirtió en un símbolo. El tipo de jugador al que se señala cuando se habla de carácter,
de compromiso, de esa línea invisible que separa a los grandes de los inolvidables. El vestidor de los Cowboys lo sintió de inmediato. La semana siguiente, en prácticas y reuniones, nadie necesitó discursos motivacionales. La imagen de Emmitt regresando al campo con el hombro separado ya decía todo. El impacto psicológico fue profundo. Para los Cowboys, reforzó la idea de que eran un equipo destinado a algo grande otra vez. Para los rivales, sembró una duda incómoda. Si ni siquiera lesionándolo podían detenerlo, ¿cómo competir contra eso? Y para la liga, dejó una de esas escenas que se repiten durante décadas en resúmenes, documentales y conversaciones de bar. No por la violencia, sino por la decisión. A nivel personal, Emmitt cargó con las consecuencias físicas durante semanas. Jugó los playoffs limitado, con dolor constante, pero con la misma determinación. Cada acarreo posterior llevaba la sombra de aquel partido en Nueva York. Y aunque el Super Bowl 28 terminaría sellando la temporada de manera gloriosa, muchos dentro del equipo sabían que el verdadero punto de quiebre había ocurrido antes. En un estadio frío, sin domo, sin glamour, con todo en juego. Hay partidos que se ganan en el marcador y otros que se ganan en la memoria colectiva. Este fue ambos. Porque más allá de los números, lo que quedó fue una pregunta incómoda que todavía resuena cuando se recuerda esa tarde. ¿Cuántos estarían dispuestos a volver al campo sabiendo exactamente lo que les espera? Con el paso de los años, aquel partido del 2 de enero de 1994 dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en un punto de referencia. No fue simplemente una victoria divisional, ni un paso más hacia otro anillo. Fue el momento en que la carrera de Emmitt Smith quedó sellada de una forma que ninguna estadística, por abrumadora que fuera, habría podido lograr por sí sola. Antes de ese día, Emmitt ya era grande. Después de ese día, fue incuestionable. La temporada 1993 terminaría con Dallas levantando el Super Bowl 28, y Emmitt sería nombrado jugador más valioso del juego, cerrando un año perfecto que incluía MVP de temporada regular, Super Bowl y un campeonato más para la dinastía. Pero cuando se hablaba de liderazgo en ese vestidor, nadie señalaba primero el trofeo. Todos volvían mentalmente a Nueva York, a ese regreso al campo con el hombro separado, a esa decisión silenciosa que redefinió el estándar interno del equipo.